Sucedió algo increíble. Marco Rubio ha puesto las cosas en su sitio y le digo la verdad, a muchos no les ha gustado porque el espacio, el lugar donde se ha desarrollado este discurso que ha dado Marco Rubio es un lugar, el preferido del progresismo. Y si tú sabes muy bien a qué se dedica este programa, a qué nos dedicamos nosotros en Plaza Digital, debes entender, por supuesto, que nosotros estamos en contra del progresismo. Y esto es importante de aclarar. Y acá va cómo es que nosotros vemos el tema de Marco Rubio. ¿Qué trae consigo el discurso de Marco Rubio? La conferencia de seguridad de Múnich, ¿ok? Ahí se reúnen siempre, se suelen reunir toda la élite política y de seguridad europea en esa ciudad, Múnich, donde el consenso respetable tiende a inclinarse hacia el multilateralismo. O sea, esta forma de querer establecer un orden mundial, lo que le decían muchas veces, el nuevo orden mundial, ese orden, el estado de bienestar, la agenda climática. Con este cuento de la agenda climática nos han tenido todo el tiempo podridos. Y yo le digo una cosa, sinceramente, eso del cambio climático es una mentira. ¿Ok? Llámeme conspiranoico, llámeme lo que quieran. Marco Rubio está diciéndolo claramente. Si tú no sabes leer, tú no sabes interpretar el mensaje en este discurso que ha dado Marco Rubio, no vas a entender absolutamente nada. Eso de la agenda climática como prioridad moral y una visión más abierta de fronteras, eso de que abramos las fronteras, entren todos, lo que decía PPK en su momento. Lo que decía Vizcarra en su momento, lo que decía, ¿cómo se llama esta periodista que le dicen Fiona? Milagros Leiva. Todos estos adefesios acá en el Perú eran partidarios de vengan los venezolanos, bienvenidos los venezolanos, bienvenidos, pero siempre teniendo en cuenta quiénes, cuándo, cómo, por qué vienen, como hacen todos los países normales. De eso se trataba el discurso de Marco Rubio. Pero también, a la vez que era una caricia, un saludo bonito, también era un lapazo en la cara. Él dijo, pertenecemos juntos, estamos juntos, pero también afirmó que Europa se equivocó en decisiones clave y que es hora de corregir el rumbo. El punto central, algo muy básico, volver a definir qué es aquello que Europa y Estados Unidos defienden. ¿Por qué razón están tan unidos Europa y Estados Unidos? ¿Qué cosa es eso que los une? Bueno, Rubio insiste en que una alianza militar no se sostiene solo con presupuestos y despliegues, sino con una respuesta clara a la pregunta incómoda: ¿qué civilización, qué modo de vida, qué soberanía estamos protegiendo? ¿Qué es lo que pasó con Europa? ¿Por qué llegó este declive? En el relato que Marco Rubio expone, Occidente se durmió después de la Guerra Fría, con la fantasía de fin de la historia. Acá acaba todo. Acá empezamos un nuevo mundo, creyendo que el comercio, o sea, los negocios, iban a reemplazar a lo que significa una nación. Somos ciudadanos del mundo. El orden mundial, o sea, todas las naciones del mundo se basan por unas simples normas. Que esto iba a reemplazar el interés nacional, que el mundo sin fronteras era el destino inevitable. Esa ilusión, dijo Marco Rubio, es clarísima. ¿Qué es lo que sucedió? Se desindustrializó Estados Unidos y Europa. Se cerraron fábricas, se perdió producto local. Muchas cosas empezaron a hacerse desde afuera. Los chinos fabrican todo, los rusos fabrican, la India fabrica. Estados Unidos y Europa dejaron de fabricar porque salían las Greta a manifestarse contra el cambio climático. Y entonces, ¿qué ocurrió? Empezaron a depender de cadenas de suministro críticas, pero que no estaban bajo su dominio, sino como chips, medicinas, energía, minerales, repuestos, que no estaban bajo su dominio, sino de dominio de chinos, dominio de rusos, dominio de indios. Esa era la estratagema, esa fue la estrategia de estos desgrampados, para poder destruir Europa, para poder destruir Estados Unidos, para poder destruir Occidente, primero Europa, después Estados Unidos. Y de esa manera, quitándole la industria. No, que el humo, no, que las botaderas de humo, que el humano está contaminando el mundo. Y los agarraron a todos de idiotas. Y pusieron una chica ahí que tiene unos ojos desorbitados, Greta, a gritar y a representar la voz del mundo, supuestamente. Pero eso hizo que dependieran de otros países para tener esos insumos. Y fue perjudicial. Si ellos paran o presionan, los dejan sin lo básico. Se quedaron frágiles, estratégicamente frágiles. ¿Cómo dependes de afuera? Quedas débil cuando hay una crisis, una guerra.
Te pueden chantajear con comercio, energía, materiales. Y reaccionas tarde porque no controlas eso, lo esencial. Por eso empujan 3 ideas en un auditorio lleno de progresistas. Marco Rubio dice: reindustrializar y recuperar capacidad productiva. Primero, reindustrializar de nuevo, que todos los países se vuelvan potentes en industria, Europa y Estados Unidos, recuperando capacidad productiva. No por un mero sentimiento nostálgico, por si acaso, sino como seguridad nacional. Sin fábrica no hay autonomía. Sin autonomía no hay estrategia. Eso de estar dependiendo de la fábrica del mundo, que es China, para tus chips, para lo que sea, no puede ser. En segundo término, energía sin autoengaños. Todos respetaban, Europa y Estados Unidos respetaban el tema del cambio climático, pero China y Rusia se lo pasaban por el fundillo. Ellos jamás respetaron eso, la India tampoco. Y ahí fue donde ellos empezaron a depender de estos países. Si tus competidores usan todos los recursos energéticos para crecer y para presionar, tú no puedes empobrecerte por decisiones que otros no siguen, pues. Y en tercer lugar, fronteras. Acá fue bien claro. Debemos controlar quién entra y cuántos entran, pero no como un discurso de odio, sino como un acto de soberanía que evita fracturas sociales. Chicos, esto es básico, esto es sentido común. Yo vivo acá en un barrio muy bonito, me saludo con todos. Vecino, ¿cómo está? Vecina, ¿cómo está? Cuando hay una reunión, de repente por ahí nos invitan, vamos un ratito a saludar, entramos a la casa con permiso de la persona, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos tienen sus puertas abiertas y que yo entro cuando yo quiera a la casa de cada vecino, por más que nos llevemos bien, por más que seamos amigos, por más que nos conozcamos de repente de niños, que no es así. Yo me he mudado recién a este barrio. Pero imagínate, ni en las mejores barriadas los vecinos están que entran y salen de cada casa como si fuera la suya. Esto es algo básico, es sentido común. Rubio lo dice y no trata de ser agradable. Si no se controla, se vuelve una amenaza para la cohesión. Él es directo, ¿eh? Ahora, el contexto mundial que rodea ese mensaje es brutal y explica el tono. La política internacional volvió a ser lo que siempre fue. Cuando se borran los eslóganes, hay que borrar estos eslóganes adefesieros. Competencia de potencias, guerra, coerción económica y límites de papel. Rubio usa el ejemplo de Naciones Unidas para sostener que las instituciones sirven, sí, claro que sí, pero no sustituyen el poder real. Pide reformarlas, no destruirlas, pero deja claro que cuando hay amenazas concretas, las resoluciones no alcanzan. El papel aguanta todo. Y aquí entra el estilo Trump. Decisión, presión y resultados. En 2025 Estados Unidos atacó instalaciones nucleares iraníes con bombarderos B-2 y municiones antibúnker en una operación que la prensa describió como golpe significativo a varios sitios nucleares, aunque el impacto final en lo subterráneo siempre se debate. En enero del 2026, fuerzas estadounidenses capturaron también a Maduro. Entraron a Venezuela en una operación que generó una tormenta geopolítica. Para simpatizantes se hizo lo que otros no se atrevían a hacer durante años. Para críticos, un precedente gravísimo y posiblemente ilegal bajo derecho internacional. Siempre estos comechados del orden mundial. Ese choque de lecturas es exactamente el mundo en el que Trump gobierna. Menos comités, menos agrupaciones insulsas y más hechos consumados. En Europa, esa manera de actuar produce 2 reacciones simultáneas. Alivio, porque Rubio también ofreció algo que muchos querían oír, que Washington no buscaba abandonar la alianza transatlántica. Ojo, todos los europeos asustados porque, si ustedes han visto mis comentarios anteriores, Europa se veía como la compañera envejecida de Estados Unidos. Y Estados Unidos volteaba su cara a ver Latinoamérica como la jovencita, ¿no? Que está más guapa, más jovencita, más reluciente, ¿no? Entonces, nuevamente Estados Unidos le vuelve a decir a Europa: no las vamos a abandonar, vamos a continuar con ustedes, pero eso sí, aunque también causa incomodidad, porque el subtexto es exigente. No podemos seguir sosteniendo su seguridad si ustedes no asumen el peso y no vamos a fingir que todo está bien. Ese trasfondo viene de un año tenso donde el vínculo transatlántico estuvo
fuertemente atacado, con roces serios sobre rumbo estratégico y confianza política. El tema de Ucrania, por ejemplo, atravesó todo. Mientras en Unión Europea se discute cómo sostener a Volodymyr Zelensky y qué significa una salida justa y sostenible para ese conflicto horrible, el frente sigue ardiendo y los paquetes de ayuda siguen siendo urgentes, y en paralelo la guerra energética continúa. Rubio declaró que la India se comprometió a dejar de comprar petróleo ruso adicional. Es que Estados Unidos es claro: India quiere ser mi socio, deja de comprar petróleo ruso adicional, en un momento en que la presión occidental está golpeando exportaciones rusas y complicando el juego del crudo. ¿Y China? ¿Qué dijo de China? Ya en su cierre, Marco Rubio no vendió fantasías a nadie, chicos. Con Xi Jinping hay que hablar, porque dos potencias pueden incendiar el mundo por choque comercial o estratégico, pero nadie debe negociar en contra de su interés nacional. Eso es puro realismo, chicos. Diálogo, pero nada de ingenuidad. Lo que hace Trump a través del mensaje de Marco Rubio es una negociación del mundo real. Trump no está abandonando Europa. No la está abandonando, pero le está poniendo condiciones. Antes se pareció entender que Estados Unidos ya no quería nada con Europa. Nada. Y voltea su cara a Latinoamérica, que de hecho ya no la va a volver a regresar. No es que va a abandonar ahora Latinoamérica. Se ha dado cuenta que por ahí entra China. Pero la está empujando Europa. La está empujando a dejar la comodidad moral de los discursos, del cambio climático, de toda esta tontería progre, y volver a la lógica dura de la historia: producción, energía, defensa, fronteras y cultura compartida, sobre todo cultura compartida. Rubio lo envuelve en un lenguaje de civilización occidental. Rubio habla más que de Europa, que de Estados Unidos, habla de proteger Occidente, lo que yo siempre digo: proteger Occidente. Honra, herencia, continuidad. Todo lo que nos define el orgullo de ser de esta parte del mundo. Marco Rubio sabe muy bien que una alianza sin identidad nacional de cada país que mantenga su propia identidad termina siendo solo un trámite burocrático. Ya se convierte nuevamente en esta ideología del mundo woke, del mundo progre: todos somos hermanos, abran las fronteras, que un orden mundial dirija a todo el mundo, que ya las constituciones políticas de cada país están por debajo. Eso no funciona. No funciona, porque los pueblos no son tontos. La pregunta final, la que queda flotando en la sala de Múnich ese día que dio Marco Rubio este discurso, es simple y pesada. Si Occidente quiere seguir existiendo como actor principal, no como un mero espectador, actor principal, ¿va a comportarse como tal? Porque el mundo no está esperando. Y en la era de Donald Trump, la paciencia con los autoengaños ya se acabó. Nada de autoengaños, nada de discursos baratos. Estos buenistas, estos tarados que gobernaron el mundo, que gobernaron la ONU quiere seguir existiendo. Es posible que Estados Unidos, después de este discurso de Marco Rubio, reevalúe lo que es la ONU. Vivamos la realidad, chicos. Hablemos de lo que realmente está pasando. Ese fue el discurso directo de Marco Rubio en esta Asamblea Mundial sobre Seguridad. Increíble, la verdad. Yo hasta el momento me he dado cuenta de una cosa: Marco Rubio, chicos, Marco Rubio es el sucesor de Donald Trump. ¿No me crees? Vas a ver quién va a salir elegido en las siguientes elecciones en Estados Unidos. ¿Quién va a ser el candidato? Marco Rubio. Marco Rubio va a ser el candidato. Y no tenemos que ser muy, ¿cómo te puedo decir? Muy inquisidores. Si tú lo ves a Marco Rubio ahora, en estos días, lo vas a ver como todo un líder. Todo un líder. Es el hombre más importante después de Trump. Es el que está haciendo todo. Hijo de migrantes cubanos, pero con origen español. Y dejó bien claro en ese discurso que el cristianismo... Escucha, oye, ateíto, oye, progre tonto, eres un tonto. ¿Crees que vives en Europa? Ni Europa. El progresismo, todo lo que les ha afectado. Claro, y tú te crees, porque como tienes algún problema de identidad, te voy a decir una cosa. Tú tienes un problema de identidad muy feo, que te está destruyendo a ti, y tu cerebro no llega a aprovecharse al máximo, porque como tú estás con pensamientos progres, importados desde Europa, esta Europa que está a punto de desaparecer todavía, si es que no aceptan el trato de Marco Rubio. Marco Rubio se dio cuenta de una cosa: que sin la creencia cristiana no se podía salir del meollo. No había forma. Se necesita Dios. Se necesita Dios para poder salir adelante. Y Marco Rubio tú lo ves, pero claro, ¿qué es lo que dicen los progres? Y sobre todo los progres pobres de Perú, los progres pobres de Perú,
pobres en todo sentido, pobres de inteligencia, pobres de intelecto, pobres de plata, pobres de ropa, pobres de streaming. Tan pobres son que tienen que sujetarse a narrativas extranjeras para poder entender algo. ¿Qué es lo que te dicen? ¡Fanático! ¡Eres un fanático!, te dicen. Cuando hay un cristiano con ganas de cambiar la realidad, de ayudar, es un fanático. Ese es el último eslogan que está apareciendo ahora a estos ataques que está teniendo la señora Milagros Jáuregui de Aguayo. Esta señora, que ha hecho mucho por las niñas, que ha hecho mucho por esos recién nacidos, está siendo atacada y en todas partes está apareciendo fanáticos. Fanáticos es la palabra clara y clave para desprestigiar la narrativa cristiana. Porque sí, tenemos una narrativa también. Las personas de fe, los que creemos en Dios, tenemos nuestra propia narrativa. Y no vamos a permitir que esa narrativa progre, asquerosa, importada, que viene con unas creencias medias raras para no utilizar lisuras, vengan a querer instalarse en la mente de nuestros hijos, en la mente de nuestra juventud. Ya estos chicos millennials que aparecen en Pituco Marrones, el Curwen, ya están fregados. Al menos estoy viendo que algunos de ellos se están casando. Tengan hijos, por Dios. Tengan hijos para que se den cuenta realmente qué significa tener estos valores. Tengan hijos, correcto, para que entiendan, chicos. Hay un montón de estos streamers que tienen 40 años, 50 años, ya casi llegando a mi edad y no tienen hijos, no tienen familia. Por eso hablan así, por eso piensan. Todos los valores que este progresismo les ha inculcado, que no pueden tener familia, que no deben tener hijos, que deben realizarse solos. Una manera de realizarse es teniendo una familia bonita, hermosa como la que yo tengo. Esa es una manera de realizarse. La otra es siendo profesional, siendo empoderada, y esos son los que se quedan viviendo con perros y gatos el resto de su vida, chicos. Eso es así como se quedan. Y me da pena decirlo, y esto choca directamente conmigo. ¿Qué es lo que viene según mi propio criterio? Lo que yo estoy observando es que Estados Unidos nuevamente va a hacer una alianza con Europa. Esto no quiere decir que no mire ahora, ya vio en su patio trasero y vio que había una chica bien guapa que se llama Latinoamérica. Y ya vio que Perú es parte de esta región muy importante y Estados Unidos, Trump va a hacer lo que otros gobiernos de Estados Unidos no hizo. Ahora sí se va, la derecha que está naciendo en este momento es una nueva derecha. Una nueva derecha que va a entrar en la cultura, en la literatura, en las artes, en la música, tal como hizo bien ese trabajo la izquierda progre. Igualito, ahora sí van a trabajar con todos ellos. Ya hay varios empresarios de Hollywood que ya no son progresistas, que ya tiraron el wokismo a un lado. Ahora están haciendo un trabajo realmente conservador muy bueno. ¿Y de qué manera esto, Rafa, nos choca a nosotros, nos ayuda a nosotros? Bueno, somos parte del mundo y esto nos va a venir a afectar a nosotros también. ¿Y qué es lo que ocurre si ustedes no me ayudan a que salga Rafael López Aliaga como presidente? Como les digo, pueden ser los 5 mejores años después de medio siglo o pueden ser los 5 peores años, incluso peores que los que pasamos estos últimos de Castillo.